Y Tania, te habías quedado con las ganas. Antes que nada, me gustaría saber esa diferenciación o esa marcación que hiciste entre chilenos y mapuches. Claro, porque los mapuches no se consideran chilenos. De hecho, una de sus grandes demandas es el reconocimiento como etnia mapuche, separado absolutamente del Estado chileno. Ellos no quieren ser reintegrados como es la política indigenista, que ellos quieren integrar a las etnias al Estado. Ellos no, ellos quieren ser una sociedad autónoma, ¿Pero es un pueblo indigenista o es autónomo. indianista? Es que el indianismo es una teoría que surgió en la década del 60 y que fracasó, no tuvo mayor trascendencia. En el que los mismos indígenas se concebían también, o sea, el movimiento no es indigenista justamente porque no permite la intromisión del blanco. No, el movimiento indigenista es otro. Un movimiento indigenista es el que está hecho solamente de intelectuales que apoyan la causa indígena, pero que tienen una concepción de integración, cosa que los indígenas no quieren. Por eso ahí está la paradoja. El indígena no apoya el indigenismo. El indigenismo es una política intelectual. ¡Wow! Desde lo teórico. Sí, claro. Desde lo teórico. Claro. Claro, porque también estaba pensando en igual. Lo que pasa es que es muy fuerte decirlo, ¿sí? Ajá. En la medida de que de una u otra forma también es necesario, digamos, en este caso hablando de los mapuches, ellos también de una u otra forma necesitan también, digamos, del apoyo de la academia y de este intelectualismo. Y la tienen, Y la pero tienen, no, por pero no supuesto. del indigenismo. Porque hay estudiosos chilenos como José Bengoa, que de hecho es como uno de mis mentores también para este tema, y, y él no es indigenista, y él critica la política indigenista precisamente por esta integración, porque él piensa que es una cosa así como de, a ver al pobrecito indígena, integrémoslos a nuestra sociedad, pero él no es lo que los indígenas quieren autonomía, quieren reconocimiento como tal, no quieren ser chilenos, quieren ser mapuches y que se los reconozca como mapuche. Yo te había hecho una Como pregunta, pueblo la mapuche. diferencia, eso, entre pueblo y nación mapuche. Ellos no quieren ser una nación dentro de otra nación. Ellos reconocen que hay una nación chilena y no quieren ser así separatistas como serían los vascos, pero sí quieren ser reconocidos como pueblo mapuche, como etnia mapuche, como siempre han sido. Es una minga mapuche, Marcos. Puede ser, puede ser. No, hay una diferencia también entre lo que es la minga y por lo menos lo que es la organización de minga de los pueblos o de las comunidades aborígenas andinas, por lo menos del norte de América, del norte de Sudamérica, que conciben la minga como la agrupación, ¿sí?, de diferentes etnias o pueblos aborígenes o comunidades, justamente para tratar no solamente de que el Estado le reconozca, digamos, su identidad, sino que ellos mismos también propian, por lo menos ellos sí tratan de consolidarse en un poco como nación, así como pueblo, Sí, claro. dentro del mismo Estado. Es decir, es que también desconocen, digamos, el Estado que también ha sido responsable también de su situación. O sea, cuando desconocen ese Estado, ¿sí?, de una u otra forma también proponen la creación de un Estado diferente. Sí, en el caso mapuche no es así. Ellos ellos reconocen ya la posición, o sea, reconocen la construcción de un Estado chileno, por lo tanto no quieren crear otro. Porque ven en el Estado un enemigo, entonces sería paradójico que ellos también quisieran crear un Estado. ¿Sabes? De alguna u otra manera también es como una práctica libertaria la que tienen ellos. Esto. Sí, sí. Entonces ellos quieren ser reconocidos como pueblo, porque no quieren el Estado, no les gusta el Estado, esa conformación tan sesgada de nación mapuche. Pero son conscientes que independientemente del tipo de Estado que haya, por ejemplo, en Chile, ellos igual van a acomodarse a la situación en la que estén, independientemente si es un Estado fascista o es un Estado Pero de es que no izquierda. van a acomodarse, porque ellos, esa es la exigencia de su territorio, que quieren estar en su territorio, apartados de lo que es la nación mapuche, o sea, la nación chilena, como lo estuvieron siempre, ¿viste? Entonces quieren estar ahí en su territorio, en su autonomía, y no vincularse con los huincas, como dije antes. Tania, hablaste de que no van a acomodarse y yo pensaba cuáles son los mecanismos de defensa, cuál es la reacción que han tenido histórica y actualmente los mapuches. ¿En qué sentido mecanismo de defensa? El apoyo de... ¿Cómo se han defendido de ese Estado que los aprieta? Ellos se han defendido primero tratando de crear diálogo, porque no son violentistas, no es una organización violentista. Entonces ellos siempre desde la 1866, que fueron las primeras leyes tratar de crear un diálogo entre estados, han tratado de eso. Pero cuando fue el fin de la dictadura,
ellos trataron de hablar con Patricio Elwin, que fue el primer presidente democrático, entre comillas. En democracia. Claro. Entre comillas. Y ellos, cuando Patricio Elwin fue candidato presidencial, trataron de dialogar diciendo, ya, vamos a estar en democracia ahora, usted preocúpese del pueblo originario, de nuestra devolución de tierras y de todo eso. Y en la década del 90, cuando Elwin asumió, y luego vinieron 7 años hasta el 97 y los mapuches vieron que no pasaba nada con esa restitución de tierras, empezaron a tomar acciones más violentistas, que son los que le han dado pábulo al Estado para llamarlos terrorismo y aplicarles estas leyes de las que estaba hablando antes. ¿Y por qué ellos se autorreconocen como presos políticos? Esto quería, porque es lo mismo que yo dije de antes, porque no quieren ser catalogados como presos comunes, porque su lucha es política, su movilización es social, y para esto me gustaría leer algo que la organización Meliwix San Mapu, que es una organización mapuche, cataloga textual, para no desvirtuar también sus palabras, y ellos dicen: para nuestra organización, preso político mapuche es todo aquel mapuche privado de libertad y o en proceso, producto de su participación en acciones que apunten a la reconstrucción del pueblo nación mapuche, entendiendo por tal el proceso de recuperación de tierras y o ejerciendo control territorial sobre predios recuperados, acciones de resistencia a la represión policial, así como las movilizaciones que apunten a la reivindicación de los derechos políticos del pueblo mapuche. En este sentido, entonces, ellos piden esta catalogación de políticos y que se los trate como tal, porque igual los presos políticos tienen ciertas prioridades al interior de la cárcel, porque las cárceles chilenas son famosas por ser muy hacinadas, entonces siempre los presos políticos han tenido de cierta manera una separación del otro grupo. Yo mientras escuchábamos antes Indio Americano, Indio Hermano, te hablábamos acerca de cómo era el vínculo, si existía vínculo con los mapuches argentinos, claro, con los mapuches del lado argentino, ¿sí? De los mapuches del lado argentino, suena decir. No, es porque el trato acá es del Estado hacia los mapuches. Entonces hablamos de mapuches de este lado de la cordillera, mapuches del otro lado de la cordillera, pero la problemática acá surge cómo el Estado chileno, cómo el Estado argentino trata a los mapuches que están en su territorio. Acá en Argentina no hay presos políticos mapuche, por lo tanto no podemos hablar de este conflicto mapuche-Estado argentino, que sí lo existe en Chile, y de ahí porque vienen todas estas problemáticas de las leyes y las huelgas de hambre y las movilizaciones. O sea, entre sí los mapuches reconocen esa frontera. Sí, claro. Era algo muy similar a lo que hablábamos en alguna ocasión, Richard, cuando tú me preguntabas sobre los guayú en la Guajira, entre Colombia y Venezuela, que no hay una frontera reconocida, obviamente, entre el pueblo guayú, sí, en los que ellos ni se catalogan como de la etnia guayú colombiana o venezolana, pero es evidente que, digamos, dentro del mismo contexto del conflicto que vive el pueblo guayú, digamos, del lado de la frontera colombiana, no se percibe el mismo modo del lado de la frontera venezolana, en la que el Estado venezolano o de la República Bolivariana de Venezuela por lo menos se ha preocupado también por escucharlos como mínimo, es decir, hay un diálogo creado también entre los guayús del lado venezolano, cosa que nunca se ha dado del lado colombiano, y más que nunca han sido perseguidos de la forma tan atroz de la que fueron perseguidos, que es lo mismo que vimos en el caso chileno, por lo menos del lado de la frontera de la cordillera chilena, que también es muy importante ver esto, ¿no? O sea, cómo actúan también los dos estados, ¿no? El Estado chileno y el Estado argentino frente al mapuche, o al pueblo mapuche. Claro, y ahí se distingue como las tácticas represivas de cada estado y la diferencia en el concepto de democracia estatal. Tania, ¿qué significa mapuche? Gente de la tierra. Bueno, Mapu es tierra, che, gente. Hermoso. Yo te quiero agradecer muchísimo tu visita. Gracias a ustedes por haberme invitado. Tania Durán Huerta es historiadora, ¿sí? Sí, historiadora. ¿Y dónde has andado con esos estudios? En sur de Chile, en Córdoba y acá, Buenos Aires. Bueno, excelente. Esperamos tenerla en alguna otra oportunidad. Y a los que no quieren reconocer a los mapuches, o a los que no quieren reconocer su verdadera identidad,
Le decimos que lo que ellos piden es el fin al doble procesamiento injustificado de la justicia militar y civil, la desmilitarización de las comunidades mapuches y la libertad a todos los presos políticos mapuches. Así también, no más a la aplicación de la ley antiterrorista en causas de reivindicaciones mapuches.